Bueno, ya escuchamos en este resumen la opinión del presidente López Obrador, del Grupo Plural en el Senado, de Ricardo Monreal, del PRD, del PRI. Y quisiera yo, me da mucho gusto compartir esta noche en la mesa, Sergio, José Luis, Jorge Armando, amigo. Gracias Jorge. por la invitación. Una primera impresión así de saque, ya escuchamos todas estas voces, ya tuvimos tiempo de reflexionar, de revisar la información de lo que ocurrió la madrugada del sábado. Bueno, que deberíamos de hecho decir que empezó desde la Cámara de Diputados el martes 25 de abril, 24, 25, sí, 25, de la noche del 25 al 26. Lo que vimos es algo que nunca se había visto, un gobierno que utiliza su mayoría para aprobar con dispensa de trámites, aprobar en fast track decenas de iniciativas, que no se permite que estas iniciativas vayan siquiera a comisiones para ser dictaminadas, no se permite que sean leídas las iniciativas antes, se espera que los diputados y los senadores simplemente levanten el dedo y voten que sí. ¿Por qué? Porque el presidente de la República envió estas iniciativas. La verdad es que es una forma abiertamente soviética de legislar que me parece es absolutamente tonto, porque creo que Morena podría haber tenido argumentos para defender varias de esas iniciativas que no eran necesariamente malas. Jorge, uno de los cuestionamientos es que ni siquiera se dio el tiempo de que se conocieran cómo vendían los dictámenes. En fin, tú cuéntanos, danos una opinión. Bueno, yo diría que las aplanadoras en este país se han utilizado en varios sexenios y las sedes alternas también. Venimos de ese tipo de prácticas en donde el presidente define. En este caso hay una mayoría de la 4T que se utiliza, pero pues no le alcanza para reformas constitucionales y pues hay que ver los trabajos previos que se hacen en las comisiones. No quiero pensar que había un desconocimiento absoluto de las iniciativas del presidente López Obrador. Hay un trabajo previo en comisiones y, bueno, pues tampoco nos debe espantar en una democracia que se ejerza el poder de la mayoría. Y además esto va a acabar en la Suprema Corte de Justicia. Si hay elementos para sostener que algunas reformas son inconstitucionales, pues que definan los ministros y ministras, ¿no? Más que sean inconstitucionales, aquí es el método es lo que se violó el protocolo parlamentario, que se está cuestionando. Sí, puede hacerlas inconstitucionales el haber violado el procedimiento legislativo. Hay algunas se discutieron en comisiones, hay algunas que, como decía Sergio, algunas que yo creo que son atendibles y podrían haber prosperado, pero se viola el procedimiento. Se saltan en comisiones en muchas ocasiones, hay cosas hasta chuscas, ¿no? Para tener quórum, la renuncia de la senadora que está en Bélgica, la licencia, y sí. pide su licencia, inmediatamente llega es un poco un poco chusco, vamos a decirlo así. Pero a mí lo que me parece importante, a ver, no creo que hubiera habido necesidad de eso, más que para hacer una imposición de poder. Muchas de estas reformas se podrían haber discutido en otro periodo, algunas, no veo ninguna que hubiera sido absolutamente imprescindible, pero bueno, supongamos que hay un paquete de 4 o 5 que son imprescindibles para el presidente, se hubieran podido discutir bien, se hubieran podido postergar las otras. En la última jornada del Senado se aprobaron 20 modificaciones en una noche, y yo creo que es imponer lo que se llamaba, Cosío Villegas llamaba el estilo personal de gobernar del presidente. Es decir, yo quiero una cosa, yo la impongo, yo la pido, reúno a mis senadores, reúno a mis precandidatos junto con los senadores para decir, después de mi enfermedad, el poder soy yo e impongo las reformas. Es un ejercicio de poder. Yo creo que desde esa óptica hay que leerlo y es un ejercicio de poder, desde mi posición, desde mi opinión, desafortunado, porque es demasiado unipersonal. Es decir, esto es lo que refrenda el presidente hoy en la mañanera. Esto es lo que queremos, esto es lo que se hace, no se discute con nadie y se impone. Los otros, los llamados conservadores, no tienen derecho siquiera a discutir el tema. Cuando
durante años, tanto en el PRD como con Morena, por supuesto, como dice mi tocayo, o aplanadoras, eso siempre las ha habido. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, para aumentar el IVA en 1995 hubo 3 días de discusiones y cuando hizo aquella famosa Roque Señal, Humberto Roque Villanueva, el mundo se le vino encima. Pero fueron 3 días de discusiones donde los partidos pudieron... Se votó, antes de mayoritear, se discutió en comisiones, se votó en un dictamen, se leyó la iniciativa, se argumentó de los dos lados. Fueron 3 días de debate en pleno. Y en cambio, por ejemplo, en una que no tuvo el protocolo parlamentario que debe ser, que se dispensaron trámites, fue la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, cuando Morena estaba en contra de la militarización. Esto fue en 2015. Finalmente se mayoriteó esa iniciativa. ¿Y qué crees? En 2018 la Suprema Corte de Justicia la echó para atrás por su inconstitucionalidad, por militarizar la Policía Federal, que se llamaba entonces, y violando, por ejemplo, el artículo 129 de la Constitución, pero también porque se habían omitido los trámites, porque no había habido discusión, dice la determinación de la Suprema Corte en ese momento, y porque no se había dado la oportunidad a la oposición, que era fundamentalmente Morena, de expresar sus puntos de vista. Era otra iniciativa controvertida, pero que tenía capítulos interesantes. Bueno, que nos hubieran podido ahorrar buena parte de la discusión que tenemos ahora de Guardia Nacional. Era la misma militarización, solo que en otros sexenios. Ahora bien, ¿no se supone que hay más nivel de discusión en el seno de la República tradicionalmente en este país? Ahora resulta que la oposición hace una pijamada, se empierna Xóchitl Gálvez con Emilio Álvarez y Casa, escenas lamentables. O sea, tampoco la oposición tenía una buena disposición para dar el debate. ¿Por qué no dijeron, bueno, porque ya si esto se va al fast track, porque la vamos a la tribuna y vamos a discutir? En la política, el cumplir con tus promesas es importante, y Ricardo Monreal le prometió a la oposición que para que se discutieran esas iniciativas se iba a aprobar un comisionado del INAI. Era un buen comisionado, el comisionado lo propuso Morena, no lo propuso el PAN y no lo propuso el PRI. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Ricardo Monreal no pudo cumplir con su promesa y Morena decidió no aprobar al comisionado porque las instrucciones del presidente es no queremos transparencia. ¿Pero fue correcta la pijamada, estimado Sergio? A ver, cada quien puede ponerse la pijama o empiernarse, como le dices tú, con quien quiera. Eso a mí me da absolutamente igual. No hubo oportunidad de discusión, o sea que no escuchamos los argumentos, tampoco de Morena, porque en Morena los mismos diputados morenistas te decían es que no hemos leído las iniciativas. Y es lógico, se presentaban 3 horas antes de que se votaran. Lo que sí sé es que la reacción de los senadores de la oposición se debió a un rompimiento de una promesa. Y en política las promesas tienen un sentido. Puedes llegar a un acuerdo. ¿Qué pasó, por ejemplo, durante el famoso Plan México, el Enrique Peña, el Pacto por México? Bueno, pues que se negoció durante meses entre los 3 principales partidos políticos del país, incluido el PRD, que fue el que postuló a Andrés Manuel López Obrador en el 2012, y fueron negociando y fueron haciendo promesas sobre, bueno, esto sí, esto no. Pero y al final de cuentas, pues cuando votaron fue porque ya habían llegado a acuerdos. Y lo que pasó fue que Morena simple y sencillamente rompió la promesa que habían tenido al negarse a designar a un comisionado del INAI. Pero de ese capítulo no dice Emilio Lozoya que billeteó a Ricardo Anaya, que le dio dinero a cambio de sus Solo que le fallaron las fechas a Ricardo Anaya, como tú debes saber. Resulta que Ricardo Anaya, cuando supuestamente recibió el dinero, ya no era diputado. Y resulta que el PAN siempre había estado a favor de la apertura en el negocio petrolero. Bueno, pero Lozoya no pudo probar ninguna de sus afirmaciones, pero además, por eso está preso. Pero hasta sus fechas estaban mal. Dijo, le di el dinero a Ricardo Anaya en tal fecha y resulta que ya no era diputado. Pero yo no sé, incluso... A ver, el punto es que había Ricardo Monreal Ricardo Monreal sí ha tenido peso aquí, no es por su peso específico en Morena, sino porque lo había logrado. A ver, toda la primera mitad del sexenio, todas las reformas, incluso las constitucionales, salieron prácticamente por unanimidad en la Cámara de Senadores. Hizo muy buen trabajo en ese entonces. Hoy está rebasado Monreal. Hoy está rebasado, ese es el tema. Porque entonces, su propio presidente le quitó el apoyo. Propone un acuerdo, su bancada
rompe ese acuerdo, vota en contra de ese acuerdo, e inmediatamente después los llama el presidente a todos los senadores, a los precandidatos, de alguna forma para decirles, señores, aquí el que manda soy yo, y que no se va a hacer. Pero que no se te olvide, Jorge, que es muy importante, fue Morena el que escogió al candidato para el INAI. Sí, o sea, no claro. fueron los demás partidos. O sea, había un acuerdo no nada más con Ricardo Monreal. O sea, Ricardo Monreal no se fue por la libre. Había un acuerdo con los senadores de Morena que finalmente recibieron instrucciones del presidente de no designar la reunión con el presidente para decirle, la reunión con el presidente para decirle a los senadores, con los precandidatos enfrente, también es un mensaje a los precandidatos, es no vamos a negociar nada, obedézcanme, que me parece también que es un ejercicio de poder después de las especulaciones, los rumores, todo lo que hubo la semana pasada con la salud presidencial, como para decir, no se confundan, yo sigo mandando aquí, voy a seguir mandando y se va a hacer lo que yo quiero. Bueno, me parece que fue el mensaje. Lección aprendida para la oposición. Hoy sabe que Ricardo Monreal no representa a la bancada, representa a sí mismo. De hecho, estuvo votando en estas reformas varias en contra del propio presidente y del movimiento que encabeza en el Senado de la República. Y también vamos a los argumentos, o sea, vamos a revisar, porque la oposición que ha dicho del INAI, dice la diputada del PAN, Margarita Zavala, que el INAI sirve para que nos dé información sobre la contaminación atmosférica, sobre la contaminación de las playas. Eso no hace el INAI. Ya sabemos que también la argumentación de la oposición es muy diferente. El INAI te transparenta toda la información que genere un órgano gubernamental, ya sea la Secretaría del Medio Ambiente, ya sea la Secretaría de Agricultura. El INAI te obliga a las entidades a transparentar la información. ¿Sí? Hoy por dice supuesto. El presidente que el INAI no descubrió el FOBAPROA, que no descubrió a García Luna. No es Ministerio Público, y además cuando fue lo del FOBAPROA no existía el INAI como tal, digamos, con las atribuciones que tuvo después. Me parece que el punto es que hay un instituto, se llama Instituto Nacional de Acceso a la Información, que tiene que tener sus comisionados y que tiene que tener comisionados elegidos por el Congreso. Me parece criminal que tengamos un instituto tan importante en términos de transparencia, que ha sido muy importante en términos de transparencia. Por el que luchó la sociedad y sobre todo los partidos de izquierda durante mucho tiempo, y que, acuérdate del famoso Grupo Oaxaca, todo ese esfuerzo que se hizo para construir la transparencia, algo similar a lo que existe en los países desarrollados, una institución que obligue al gobierno a transparentar la información sobre la base filosófica de que la información no es del gobierno, la información es de los ciudadanos. Y bueno, cerrar eso y decir que no funciona o dejarlo inoperante, que esa es la decisión que tomó el presidente López Obrador, me parece una salvajada. Pero valió la pena para la oposición en el Senado atravesar el camión del INAI para no discutir las demás reformas. Las demás reformas no se iban a discutir, sí, había una instrucción. Había instrucción. Si hicieron una pijamada yo creo que encadenar ahí yo creo que nuestra oposición es lamentable, yo no voy a defender a la oposición. Es un animal sin cabeza, ¿no? Yo creo que es un animal sin cabeza, no tiene estrategias. Pero que el animal esté sin cabeza no significa que lo que hizo el gobierno, que es propio de un régimen autoritario, sea correcto. Sí, claro. Y además hay cosas que se votaron que yo creo que ameritan una enorme discusión. Desaparecer el INSABI, que yo creo que es un gran fracaso, es un tema que afecta a 60 millones de mexicanos en forma directa en su salud cotidiana. Además que mandas el servicio a un IMSS Bienestar sin capacidad para tomar esa responsabilidad y sin nivel 3 de atención a la salud. O sea, estás condenando a los niños con cáncer que no estén en el Seguro Social a que ya no se les dé ni siquiera tratamiento. Pero te planteo una pregunta en buena lid. Sí. ¿Por qué autoritario el gobierno? Porque estamos hablando de un poder legislativo que ejerce una mayoría. Cuando un gobierno no quiere discutir, a ver, las mayorías se ejercen, es lo que dicen todos los dictadores del mundo, está bien, las mayorías se ejercen. La democracia. Pero la democracia, es que la democracia no es una elección entre 5 lobos y una oveja para ver qué se van a cenar esa noche. Esa no puede ser la democracia. La democracia
democracia sí es darle el poder a la mayoría siempre y cuando respetes los derechos de las minorías. El momento en que dejas de respetar los derechos de las minorías, eso ya no es una democracia, porque la democracia no es nada más el gobierno de las mayorías, si no estarías justificando a Mussolini y estarías justificando a Adolf Hitler. Y la verdad es que no se pueden justificar porque aunque tengan la mayoría, decía Hitler en Mein Kampf, en mi lucha, decía que el primer elemento para lograr el poder político es la popularidad. Él lo supo buscar, supo lograr mayorías y sin embargo su régimen no fue democrático. ¿Por qué? Porque no respetó los derechos de las minorías. Un gobierno que se olvida de que es gobierno para todos y no nada más para sus votantes, ya no es un gobierno democrático, pero es un hay gobierno legitimidad autoritario. democrática y los procesos democráticos están salvaguardados, o sea, se están respetando. No, a ver, no ha habido algo no que es uno cierto. diga, es que violentaron la ley, Andrés Manuel, inventaron algo sí para... violentaron la ley. Andrés Manuel es presidente de la República y es presidente de la República porque obtuvo la mayoría de los votos, 53% de los votos, muy bien, pero son 53%, eso no lo puede convertir en un dictador. En este caso en particular, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, violentaron los protocolos parlamentarios, violentaron lo que dice la ley al respecto de cómo debes legislar y lo hicieron para no tener que discutir con la oposición, que es un gobierno autoritario. Pero la oposición tampoco puede arrodillar al presidente, que es lo que quisiera la oposición. A ver, yo no sé si eso es lo que quiera, pero por supuesto que no pueden. Por lo menos cumple el procedimiento legislativo. Claro. Es el último día, la última semana del periodo ordinario. Tuviste desde el 1 de febrero hasta ahora. Puedes ir presentando esas iniciativas, se pueden ir discutiendo y después tiene todo el derecho del mundo Morena de imponer su mayoría. Así pero es. por lo menos tiene que ir a comisiones, tiene que respetarse el procedimiento legislativo, tienen que leerse las iniciativas, o sea, es lo mínimo, ¿no? Leer la la de iniciativa viernes que vas para a votar. sábado no hubiera habido tiempo material de leer las 20 iniciativas y después votarlas. Creo que ese es el punto. Y si eran Pero tan si no se urgentes. respetó, ahí está la Corte para definir eso, ¿no? Se va a llevar Estoy a de la acuerdo, Corte. no, yo sé que se va a llevar a la Y funciona Corte. la República y funciona la división de poderes. Por eso yo no veo un autoritarismo. No funcionaría la división de poderes. Tenemos a una Corte bajo fuego del Afortunadamente no estamos Ejecutivo. en una dictadura, pero de que el procedimiento que siguió el presidente es autoritario, eso no hay ninguna duda. Afortunadamente tenemos una Suprema Corte que sí es independiente y veremos qué dice la Suprema Corte de Justicia, pero de que se violaron los procedimientos, se violaron. ¿Para qué tenemos comisiones? ¿Para qué tenemos dictámenes si el presidente decide que no importa y que se los va a soltar y que se los va a saltar? ¿Para qué tenemos una legislación que nos dice, por ejemplo, que se establece un orden y en este orden no estaba, de hecho, ni la licencia de la senadora Claudia, el apellido no me acuerdo. Valderas, o la toma de la asunción del escaño por parte de su suplente, como no estaba en la orden, no se podía tratar. Y como no tenían quórum, decidieron meter este cambio, este cachirul, solo que lo que nos dice la ley es que eso no se puede hacer si no hay quórum. Si hubieran tenido quórum, pues entonces sí se hubiera podido hacer. Creo que ni siquiera se puede pedir licencia a distancia, pero bueno, eso es Yo también otro creo que eso sí. Pero y menos cuando estás cumpliendo una comisión en representación del Senado. Y estando en Bélgica. Entonces, creo que todo eso es a ver, hay que cumplir los procedimientos, hay que respetar la integración de... Puede ser pero que el sobre presidente... todo las minorías, tienes que respetar a las minorías. Claro, el presidente tiene todo el derecho del mundo a pensar que el INAI es inútil. Me parece perfecto, puede pensarlo, hay muchas y puede tratar de instituciones derogarlo, que son inútiles. Necesita cambiar la Constitución. Pero no, que cambie la Constitución. A ver, yo soy un creyente de que la Guardia Nacional no está mal que en este momento y en este periodo esté controlada por la defensa. Yo siempre lo he creído, lo he siempre he dicho que hay buenos argumentos a favor. Claro, pero entonces no votes en la Constitución en 2019 que sea un organismo civil. Claro. Y si no, negocia durante estos años para hacer una reforma a la Constitución que tenga apoyo y que te permita hacer eso. Creo que eso es lo que genera la mayor controversia. Hay algunas de estas otras me parecen absolutamente desatinadas, como desaparecer el CONACYT, pero hay leyes que no están mal, lo del espacio aéreo no está mal, hay capítulos que yo distribuiría completamente los derechos turísticos de otra forma completamente diferente. Para apoyar al sector turismo, no para apoyar a la Secretaría de la Defensa. Turística, está bien, pero eso se puede discutir. El problema es que no hubo espacio para... y que no haya imaginación siquiera para discutir. Bueno, la siguiente aduana, se nos acaba el tiempo, es
la Corte. ¿No? Sí, la siguiente sí. aduana será la Corte, como lo dices, Tienen Jorge. la última palabra los ministros, ¿no? Como sucede en una república, hay pesos y contrapesos. Y vamos a ver, de acuerdo a cómo vote la Corte, ya con el plan B, antes de todo esto, porque va a ser antes el plan B, si no hay una nueva ofensiva contra la Corte, como lo vimos después de la votación de la Guardia Nacional. Bueno, gracias, Sergio. José Luis, el bueno, tema no se va a agotar aquí, pero... No, es un tema intenso y qué bueno que lo tratamos, sí. Lo vamos Jorge, a seguir en todo personal. personal. Siempre coincidir. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Lo vamos a seguir en todo personal. Y córrele porque ya vas al aire. Gracias por habernos acompañado, por compartir esta mesa en esta ocasión. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Córrele. Todo personal. Sí, tiene 5 minutos para mover.